Espinel comparte un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Este 28 de enero, el secretario ejecutivo de Alianza País, Gustavo Baroja, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se reunieron con la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional. El exprefecto de Pichincha, a su salida, informó que la cita fue para preparar la reglamentación para la Convención Nacional de la organización política que aparentemente se realizará el próximo 29 de febrero en Quevedo, provincia de Los Ríos. La última reunión del bloque con Moreno fue en abril de 2019 en Carondelet, antes de la selección de autoridades de la Asamblea. En esa ocasión no asistieron todos los legisladores. De la misma manera, Baroja anunció que existirá una reestructuración del movimiento a nivel nacional de cara a las elecciones del 2021. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36 minutos, conforme al anunciado. Saludamos a esta hora a la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta de Alianza País, exconcejal, entre otras. ¿Cómo está, Elizabeth? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. En los últimos días se realizó una reunión entre el secretario de Alianza País, Gustavo Baroja, el secretario ejecutivo del movimiento oficialista, Gustavo Baroja, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, exactamente el martes 28 de enero, con la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional. El secretario Baroja informó que la cita fue para preparar una reglamentación para la Convención Nacional de la Organización Política que se prepara para el próximo 29 de febrero. Elizabeth, si están buscando analizar la situación del movimiento oficialista Alianza País, ¿por qué invitaron a esta cita a la ministra de Gobierno, María Paula Romo? ¿Ya ha regresado a las filas de Alianza País? ¿Qué tiene que ella hacer en esa reunión? Muchísimas gracias, Licenia. Un saludo cordial a usted, a todos quienes nos escuchan. Bueno, efectivamente, esa fue una de varias reuniones que hemos mantenido al interno de Alianza País. Vale la pena comentar que estas reuniones de los martes son una reunión de bancada en la que usualmente tratamos los temas referentes a las leyes y por lo tanto estuvo presente la ministra, pero como es de conocimiento público, ella no es parte de AP, ella tiene una agrupación política independiente, pero estuvo en esta reunión el día martes a la que le invitamos justamente a Gustavo Baroja para conversar algunos detalles y sobre todo socializar con todos los miembros de la bancada los temas referentes al movimiento político. En esa línea estamos justamente, como se había dicho en la nota introductoria de esta entrevista, estamos preparando lo que sería pues una convención del Movimiento Alianza País en busca de la renovación de las autoridades del movimiento, pero más importante que las caras, como he dicho yo, al interno del movimiento, es plantear una renovación de nuestro ideario, de nuestro texto que motivó hace varios años justamente el movimiento político que tuvo un auge y que ganó 14 elecciones. Este rato es claro entender que ni el tiempo ni lo que ha sucedido han dejado de afectar a la agrupación política. Alianza País este momento tiene varios pasivos que tiene que saber procesarlos adecuadamente y también el momento político demanda una revisión integral de todo yo diría, este documento que nos motivó hace 14 años para ser parte del mismo. Creo que las condiciones políticas han sido evidentes del movimiento de octubre, inclusive lo que sucedió en octubre pone en evidencia de que no se han logrado disminuir esas brechas sociales entre los grupos del país y por lo tanto el planteamiento que nosotros tenemos que hacer debe ser extremadamente pragmático y humanista para lograr que nosotros seamos una opción dentro de un plan de trabajo y no queremos hablar aquí solo de renovación de caras porque creo que eso sería una cuestión de forma. Creo que lo de fondo es un documento que motive a nuestra militancia a nuevamente sumarse a nuestras filas y trabajar en pro de objetivos que la gente demanda, el tema de seguridad, el tema de empleo, que son respuestas que no hemos logrado dar la clase política a la ciudadanía. Entonces yo creo que hay un desafío extremadamente importante y una gran oportunidad de parte de quienes hemos manejado dentro del Movimiento Alianza País una línea más de centro, una línea más progresista y que obviamente este es el momento de identificarnos con las grandes demandas de los jóvenes, por ejemplo, que
quieren tener una oportunidad laboral, de los jubilados que quieren ser atendidos en sus demandas de jubilación y de tanta gente en el país que todavía tiene necesidades y que tienen que ser atendidas. Ahora, apuntan a la reestructuración de las directivas, tanto nacionales como provinciales. En este sentido, ¿van a mantener al presidente de la República, Nelly Moreno, como el presidente del partido? Bueno, usualmente siempre en todos estos años del Movimiento Alianza País ha mantenido en la presidencia de su movimiento a la máxima figura que usualmente siempre ha ostentado los cargos más altos en representación. Ese es un tema que tendrá que decidirse dentro del movimiento, pero obviamente la propuesta es que él pueda seguir siendo nuestro presidente y los cambios relevantes serían pues de las posiciones ya que vienen acompañando a esa presidencia y de la gestión misma que es la Secretaría Ejecutiva. Entonces creo que ahí hay una renovación interesante que puede dar además conformes luces. Con la labor del actual secretario del Movimiento Ejecutivo. Mira, no ¿hay conformidad al interior del bloque? No es un tema de criticar o no la gestión, creemos que es un momento de cambiar y de cambiar, como le he dicho, la parte de fondo del Movimiento País y la parte de forma del Movimiento País y las caras que inclusive visiblemente siempre se han expuesto hacia la ciudadanía. Es un momento de renovar inclusive cuadros, de dar opción a, yo diría, lo que nos hizo antes, o sea, no tuvimos la capacidad de generar nuevos liderazgos, el movimiento giró siempre alrededor de pocas figuras que siempre estuvieron visibilizadas, entonces me parece que este es un buen momento de buscar nuevas figuras, jóvenes inclusive, que pertenezcan a las filas de Alianza País o no necesariamente. Bueno, nosotros preferiríamos que sean de Alianza País y ese es el interés, pero tampoco estamos descartando la posibilidad, y así es como se va a plantear también, de que alrededor de nuestra propuesta se puedan aglutinar otras figuras que coincidan con los objetivos que vamos a plantear como país. O sea, ¿y en esas figuras tal vez podría estar el vicepresidente Otto Sonnenholzner? Bueno, hay una, yo diría, un interés de buscar nosotros nuevas figuras que se aglutinen y que sumen, y obviamente no podemos descartar que él sea uno de los tantos que se sumen a nuestras filas, pero también no podemos descartar que hayan otras figuras y otros grupos políticos que quieran sumarse para hacer una gran coalición de progresistas, de personas pragmáticas, humanistas que quieran llegar unidos para el 2021. Yo creo que lo más grave que este momento nos puede pasar es tener esa dispersión de candidaturas, esa dispersión de figuras que este rato muchos hablan de quién va a ser el candidato, pero nadie habla de para qué va a ser el candidato. Yo creo que este momento el país lo que requiere y necesita es sumar en objetivos y en una visión de largo plazo. No puede ser que cada 4 años se quiera refundar las cosas y cada 4 años nos replanteemos temas, cuando aquí lo que debemos tener es una visión clara de largo plazo y todos sumar los esfuerzos para que no pase lo que ha pasado ahora en las elecciones seccionales, una atomización de candidatos que quien gana finalmente no tiene la legitimidad de una mayoría ciudadana. Entonces en un país eso no puede pasar. De hecho, en el Ecuador lo que deberíamos buscar es tener candidatos muy pocos, pero que aglutinen tendencias y aglutinen objetivos, y en esa línea pues obviamente nosotros vamos a plantear una propuesta ideológica, por decirlo de alguna manera, que lo que busque es un camino y un objetivo del Ecuador en el largo plazo. Una propuesta que sí se pueda cumplir, tomando en cuenta que con la propuesta que el presidente de la República, Lenín Moreno, llegó al gobierno, no se está cumpliendo. Usted dice que están buscando una propuesta progresista, pero en la práctica las decisiones adoptadas, al menos en materia económica por el actual gobierno, no son progresistas. Mire, nosotros no podemos renunciar, por ejemplo, a atender el tema social, que ha sido una de las banderas de lucha permanentemente del movimiento. Creemos que el tema de básicos como educación, salud y ese tipo de necesidades en las poblaciones tienen que ser la prioridad en la atención, y ese es un tema relevante. Hay que entender también que la situación económica no es abollante y por lo tanto las metas y los objetivos tienen que ser acotados a un escenario económico complejo que se viene. Entonces me parece que aquí lo importante es ser bastante objetivos y prácticos en las metas que nos pongamos, y sobre todo, como le he dicho, y esto
eso creo que es un buen mensaje para los ecuatorianos. Aquí lo que tenemos que tener claro es primero hacia dónde tiene que ir el Ecuador, cuáles deben ser sus prioridades y alrededor de eso sumar esfuerzos y coincidir con otros movimientos que puedan entender también cuál es esa lógica. Este momento no es momento de ofrecimientos que no se van a dar, no es momento de hacer escenarios optimistas cuando sabemos que la situación económica es compleja, y también me parece que toca a este momento poner los pies sobre la tierra en una realidad que se nos viene, que no es una realidad solo en el país, sino una realidad de una crisis en varios países latinoamericanos y del mundo en general. La misma crisis de descontento y de desmotivación versus la clase política no es un desgaste solo en el Ecuador, es un desgaste latinoamericano. Y en esa línea creo que hay que ser suficientemente inteligentes para plantear alternativas y para plantear objetivos que sean claros, congruentes y sobre todo que identifiquen a la población joven, que es la que está demandando este rato atención. Elizabeth, usted mencionaba hace un momento que buscan una reestructura de no solo de caras, de cuadros, sino también de conceptos. ¿Cree que todavía, tomando en cuenta que estamos en un año ya prácticamente electoral, que les quede tiempo para lograr este objetivo, tomando en cuenta que este bloque, el bloque oficialista, ha sufrido sin duda duros golpes por una serie de aspectos que usted los mencionó al inicio de este diálogo? ¿Cree que todavía tienen tiempo para lograr esta reestructuración, para presentarse y tener opciones electorales? Bueno, nosotros de hecho estamos trabajando en este cambio de objetivos, por decirlo de alguna manera, o en este aterrizaje a la realidad del momento político y económico desde hace meses atrás. Lo que vamos a presentar es públicamente ya este documento, el momento en que ya esté la convocatoria de la convención, y a través de esto pues la difusión correspondiente a nuestras bases, a nuestra militancia, para que se sumen a este planteamiento y a esta propuesta. ¿Existe unidad, coalición al interior del bloque de Alianza País, tomando en cuenta que sin duda les espera temas bastante complejos? Hay leyes que tienen que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, entre ellas la reforma laboral que estaba prevista que se analice, que sin duda, me imagino yo, la presentarán en los próximos meses y que también generará un conflicto social. ¿Hay unidad en el bloque de asambleístas de Alianza País o van a tener que recurrir a este tipo de alianzas un poco especiales como la que tuvieron que llevar a la práctica para la conformación de las autoridades de la Asamblea? A ver, siempre dentro de la bancada, y eso es público, hay diferencias y creo que eso es saludable dentro de un ámbito democrático. No aspiramos de que todos estén de acuerdo con todo, pero al menos pretendemos que se entiendan las razones que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Yo también en muchas ocasiones he sido crítica de algunas de las propuestas e inclusive mi voto ha sido no necesariamente acorde a la línea que se ha dado, pero creo que este momento requiere y se demanda una cohesión para justamente llegar mucho más fortalecidos para el proceso electoral del 2021. Sin embargo, y yo anticipo, obviamente el replanteamiento de nuestros objetivos, de nuestras metas, posiblemente no sea del agrado de muchos y tal vez ahí se generen algunas diferencias y algunas rupturas. Entonces eso habrá que tratarlo y preverlo, pero de todas maneras creo que lo importante es entender que el momento político que vivimos ahora en el año 2020 obviamente no es el mismo que motivó la creación del movimiento en el año 2007. Han pasado muchas cosas, han habido cosas que han evolucionado a favor, han habido errores bárbaros dentro del mismo movimiento y dentro de la acción de muchos de los militantes que ahora ya no son parte de Alianza País y sobre los cuales el movimiento tiene que hacer un acto de contrición, como digo yo, inclusive, ¿por qué? Porque motivamos un movimiento nacional fuerte, potente, que ha defraudado a muchos ecuatorianos con los temas de corrupción, por ejemplo. Entonces, en esa línea, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Creo que esos temas están ventilándose en el ámbito de la justicia y obviamente ahí tendrán que resolverse. Pero sí, de aquí hacia adelante, entender que la gente que se ha quedado en Alianza País es gente que ha trabajado en sus distintos ámbitos de manera, yo diría, honesta, tranquila, desempeñando los roles que nos fueron asignados y que lo que queremos es seguir sirviendo a los ecuatorianos. Entonces ahí habrán quienes estén a favor, habrán posiblemente quienes no compartan esas visiones y posiblemente pues habrán algunas, yo diría algunas salidas o algunas inconformidades.
eso habrá que verlo ya en el transcurso de los días. Elizabeth, ayer desde la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional se ha propuesto declarar en emergencia nacional el sector educativo, esto debido al examen Ser Bachiller, esta serie de filtraciones que han generado malestar e inconformidad tanto entre estudiantes como entre padres de familia. ¿Qué opina usted sobre este pedido de que se declare en emergencia nacional y que se busque cambiar esta forma de evaluación? A ver, yo lo que sí creo que es evidente es que hay un deterioro de este tema de las pruebas. Definitivamente ahora se ha evidenciado incluso poco tino en el manejo de las mismas, de suerte que se comenta, no sé cuáles van a ser las pruebas para que eso se evidencie, de que esta prueba se filtró y que efectivamente hubo gente que tuvo acceso a la misma. Sin embargo, recordemos que anteriormente eran 2 pruebas, la de capacidades, la de INEVAL y la de Ser Bachiller, que luego se fusionaron. Posiblemente esa fusión tampoco fue una decisión correcta y ha generado este tipo de complejidades en el transcurso de los días. Lo que sí es claro es que es necesario de alguna manera filtrar el interés de los bachilleres de ir a las universidades, porque no podemos repetir lo que ya había pasado años atrás, en que un estudiante en la Universidad Central estaba 10 y 15 años cursando su carrera. Estos son costos para el Estado que no puede darse el lujo de mantener. Se daba un tour por las diferentes facultades. Claro, entonces yo creo que sí hay que tener los mecanismos. El tema es cuáles son los mecanismos más adecuados para yo diría, frustrar la intención que tienen los jóvenes de seguir una carrera universitaria en ciertas ramas, ¿no es cierto?, sí tener un mecanismo de selección adecuado que garantice que ese estudiante va a concluir con esa carrera y que al menos la tendencia o la inclinación que se presenta es la correcta. Habrán casos, obviamente, de chicos que se cambien o que deserten, pero que esos porcentajes no sean altos como todavía se mantienen. Entonces, hay que pulir el tema. Yo creo que definitivamente hay un problema. Ese problema tiene que ser analizado y si esta es la ocasión para que a través de la Asamblea podamos aportar de alguna manera, enhorabuena por eso, pero hay que buscar los mecanismos y sobre todo garantizarles a los chicos el acceso adecuado a los sistemas educativos de la universidad. Y también revisar rápidamente la creación de los centros técnicos que alguna vez se planteó, porque la educación técnica no es un pecado, o sea, hay muchos países en donde la fuerza laboral está en la educación técnica, Alemania, Japón, en la misma China. Entonces, no es un desdén decir que uno es técnico. Yo creo que lo importante es tener la capacidad y la oportunidad de conseguir trabajo. Lo más grave que nos puede pasar es tener muchos universitarios y no muchos de ellos desocupados o dedicados a hacer actividades para las cuales no se prepararon, como taxis u actividades menores. Entonces, yo creo que ahí hay un reto importante en el tema educativo de educación superior y ojalá que logramos entender y canalizar los esfuerzos de manera correcta. Elizabeth, ya como bancada de Alianza País han tomado una decisión respecto al juicio político contra la titular del Consejo Nacional Electoral. A ver, sobre ese tema yo siempre digo, los resultados son de pronóstico reservado, los temas de juicios políticos no se saben hasta el último minuto en qué pueden terminar. Sin embargo, entiendo yo que dentro de la Comisión de Fiscalización que el día de mañana tiene que dar su voto, se están analizando cerca de 8,000 fojas que ha dejado Diana cuando ella se presentó para sus pruebas de descargo y el día de mañana sabremos efectivamente si la comisión se pronuncia para que este tema vaya a conocimiento del Pleno. Parecería ser que así se va a dar y más bien en el Pleno estaría echada la suerte de la consejera Tamaín, que seguramente para la siguiente semana será ya puesto en conocimiento del Pleno. Ahí ya hay voces que han dicho con claridad de que no se van a sumar a un voto de censura, como es el caso del Partido Social Cristiano y IRC, y en todo caso, pues yo veo un poco complejo que sin esos votos se logre una mayoría para su destitución, pero de todas maneras, como he dicho, esto es de pronóstico reservado, así que veamos qué es lo que sucede en el momento. Para finalizar, Elizabeth, el gobierno ha sido cuestionado, criticado por su manejo en el tema de derechos humanos, por su reacción frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el paro de octubre y también por su contradicción o incoherencia en el tema de la libertad de expresión. En el respeto a la libertad de expresión, el presidente Moreno en el 2019 firmó la declaración de Chapultepec. El ministro de Telecomunicaciones, ex funcionario del presidente Rafael Correa, en el tema de comunicación también, otrora defensor de las libertades en materia de comunicación, ha hecho
pronunciamientos en el sentido de justificar el retiro del título habilitante de este medio de comunicación. El vicepresidente también lo ha justificado ayer, lamentable, una persona que viene de medios de comunicación, presidente de AER, sabe cómo se maneja este tema. La libertad de expresión tiene que ser defendida como un principio de derecho universal, como un principio, no porque sea este medio, porque sea cualquier otro, y no porque en este medio, yo estoy apenas 2 meses, pero porque se ha entrevistado aquí a gente que opina distinto al gobierno, se justifique que se deba cerrar un medio. ¿Cuál es su criterio respecto al manejo de la libertad de expresión, al respeto de la libertad de expresión que se está dando en esta gestión gubernamental? Mire, yo creo que no es justificable en ninguna gestión de ningún gobierno que se pretenda callar voces discrepantes con la gestión. Definitivamente, más allá de que sea este u otro, yo fui crítica en el periodo pasado cuando se multó de manera innecesaria muchísimos medios de comunicación que también tenían comentarios tal vez no favorables para el gobierno de turno en ese momento, y esa posición no ha cambiado. Por lo tanto, a mí sí me parece, no ha cambiado. Yo creo que está mal, ¿no es cierto?, que se censure o que se pretenda callar voces discrepantes. Eso quiero decir con mi comentario. Entonces, me parece que este momento tampoco podemos seguir esa misma línea. Creo que fue un error en el periodo anterior tratar de censurar y de acallar a los medios, y me parece que es un error en el actual. Yo creo que en este rato lo que hay que mantener, si es un diálogo respetuoso, obviamente yo creo que los medios de comunicación lo que deben es siempre procurar hacer sus críticas dentro del ámbito de respeto, de la consideración. No siempre se logra, pero al menos eso debería ser una vara y un termómetro permanente de los distintos medios, más allá de que su posición pueda ser crítica o en contra del gobierno de turno. Así que yo voy a mantener mi punto de vista de que bajo ningún término, en ningún gobierno, la censura, la crítica, las multas y tratar de presionar a los medios de comunicación es una buena estrategia. Muchísimas gracias, Elizabeth. Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta de Alianza País y exconcejal del Distrito Metropolitano de Quito, que nos ha acompañado en esta mañana aquí en la primera entrega de Punto Noticias. Y para iniciar este diálogo les formulamos una consulta a través de una encuesta, una interrogante a través de nuestras redes sociales que dice lo siguiente: Alianza País debe reestructurarse. Quienes se han comunicado a través de redes sociales con nosotros han respondido de la siguiente manera. Elizabeth, le cuento. El 34% considera que sí debe reestructurarse frente a un 66% que considera que no. Muchísimas para gracias. Que tenga elementos para la convención. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth, por estar aquí. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida con un análisis de los derechos humanos a cargo del doctor Juan Pablo Albán, experto en esta materia y ex integrante del Consejo de la Judicatura, además de catedrático universitario. No se vaya.